Bienvenidos, amadísimos hermanos de Formación Virtual, recordando el tema número 15 sobre el hombre perfecto en Dios, buscando la plenitud de la vida, sobre todo para enfrentar este problema que tenemos ahora del COVID y que todo el mundo está alarmado, todo el mundo está sorprendido de todo lo que está pasando y todo el mundo está a la expectativa viendo a ver qué va a pasar. Entonces tenemos que ser muy inteligentes y sabios. Por ello, este tema 16 trata sobre la inteligencia y la sabiduría como instrumento que tiene el hombre dado por Dios para utilizarlo en estos momentos difíciles. Este gran tema tenemos en el libro Sirácida del Antiguo Testamento, donde nos habla en el capítulo 1, la plenitud de la sabiduría es el temor de Dios. Ella embriaga con sus frutos a los hombres. Toda su casa llena de tesoros, su granero colma de sus productos. La corona de la sabiduría es el temor de Dios. Y tenemos más adelante, en el capítulo 6, cuando nos dice: Hijo de la juventud, ponte a aprender, y hasta encanecer hallarás la sabiduría. Como el que ara y el que siembra, acércate a ella y espera sus buenos frutos. Cuando buscamos en los diccionarios, en la Real Academia de la Lengua Española y en Wikipedia, encontramos una definición por allí bastante buena, pero también falta un poco más de profundidad, el cual tú le puedes poner su sal y pimienta. Dice: la inteligencia es la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Capacidad de percibir o impedir información y retenerla como conocimiento para aplicarla a comportamientos dentro de un entorno o dentro de un contexto, es decir, en la vida de la familia, la sociedad o en un contexto social, cultural, político, económico, eclesial, etcétera, etcétera. Inteligencia se define como la capacidad de adquirir y aplicar toda información que se acumula en el cerebro humano. Es una relación entre el aprendizaje y la curiosidad que influye en los tipos y cantidad de información que uno va adquiriendo en etapas o a través de la vida. Por otro lado, la sabiduría, que está directamente asociada con la experiencia, es una habilidad más compleja que la misma inteligencia. Cuando usamos la sabiduría, estamos usando nuestra abundante experiencia para ayudarnos a tomar una decisión. En términos humanos, diríamos que la sabiduría es la capacidad en conocimientos y habilidad que tiene una persona. La teoría de la inteligencia múltiple fue ideada por un gran psicólogo llamado Howard Gardner, estadounidense, como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Paradigma es decir, a qué estábamos acostumbrados. Es decir, que se habla de inteligencia como una sola cosa en el cerebro, cómo entendemos y aplicamos y se acabó. Pero este gran psicólogo, Howard Gardner, nos habla muy al contrario de una inteligencia múltiple. Se propuso a estudiar que la vida humana adquiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia
la manera como conducirnos frente a los desafíos y las vicisitudes. Así Gardner no entra en contradicción con la inteligencia científica, sino que la profundiza mucho más, hablando de la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos a través de las distintas esferas de la inteligencia, a la cual él llama inteligencias múltiples. En cuanto a las inteligencias múltiples, Gardner nos menciona una serie de inteligencias o formas de ser inteligente. Ahí tenemos una primera que dice la inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. Es transversal a todas las culturas, es decir, que desde la época primitiva hasta hoy, la época más avanzada tecnológicamente hablando, la comunicación que es tan importante, la inteligencia se va adecuando a cada cultura, a cada sociedad, a cada forma de ser, a cada actitud, a cada problema. Y en la lingüística, la comunicación y la palabra es importante, el operar y el obrar de cada uno. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de una manera eficaz. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a cualquier otra forma de comunicarse, desde el tambor del primitivo hasta los gestos, los símbolos, la creatividad multifuncional de la cultura humana. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales se destaca este tipo de inteligencia podrían ser los políticos, los escritores, los poetas, los periodistas, los actores, etcétera, etcétera. Una segunda forma de inteligencia múltiple es la inteligencia lógico-matemática. Durante muchas décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. O sea que era inteligente el que era bueno en la lógica y en la matemática. Y punto, hasta ahí llegábamos. Suponía el axis principal del concepto de inteligencia y se empleaba como baremo para detectar cuán inteligente era una persona. Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática tiene la persona. Los célebres test de consciente intelectual se fundamentan en este tipo de inteligencia y en menor medida en la inteligencia lingüística. Ahí tenemos los científicos, los economistas, académicos, ingenieros, matemáticos, suelen destacar esta clase de inteligencia. Otro tipo de inteligencia múltiple son la inteligencia espacial, también conocida como la inteligencia visual espacial. Es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia destacan los ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales, como son los pintores, los diseñadores, los escultores, así como los taxistas, que deben poseer un exquisito mapa mental de la ciudad por la cual transitan todos los días por la calle. Las personas que se destacan en este tipo de inteligencia
suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar, detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia encontraremos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos. Otra faceta de la inteligencia múltiple es la inteligencia musical. La música es un arte universal, una de las más viejas. Comenzó desde el tambor y la flauta, pasando por una música mucho más especializada, los grandes monasterios y los conciertos actuales y los aparatos electrónicos musicales. Todas las culturas tienen algún tipo de música más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Todo el mundo tiene algo de música, aún los desafinados se inspiran en la música, aunque sean desafinados. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y la composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. Tiene que haber un training, un ejercicio para llegar donde uno quiere. No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos capaces de tocar algún tipo de instrumento, leer y componer piezas musicales con facilidad. Claro que no, ya lo dije, todos tenemos intrínsecamente, autóctonamente, naturalmente algo de música. Otra faceta de la inteligencia es la inteligencia corporal y sinestésica. Las habilidades corporales y motrices que se adquieren para manejar herramientas, para expresar ciertas emociones, representan un aspecto especial en el desarrollo de toda la cultura de la historia. La gente que ha sido muy motora con sus manos y que han hecho muchas cosas para la historia y para la civilización y para la humanidad, se destrezan por ese sentido. La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal sinestésica. Por otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas, como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Aquellos que hacen sus mímicas, sus ejercicios y todo en el teatro, en la arena, para expresar una situación, lo que sea, tienen esa capacidad motora. Son específicamente brillantes en este tipo de inteligencia bailarines, actores, deportistas, hasta cirujanos y creadores plásticos. Pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia intrapersonal. Intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de cada uno, de uno mismo, en lo que se refiere a la regulación de las emociones y el foco atencional. Esa inteligencia intrapersonal te va equilibrando las emociones. Por eso son gente que en emociones actúan inteligentemente. Y el foco atencional, hacia dónde se dirige mi atención. Las personas que se destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Según Gardner, esta inteligencia también permite ahondar en su introspección, es decir, ahondar hacia adentro, conocer ese mundo interior, esa espacial interna, y entender las razones por las cuales uno es de la manera que uno es. No
como los demás quieren que sean, ni en la forma que vas a actuar distinto a lo que tú eres. Tú en tu introspección vas a ver quién eres tú, cómo realmente actúas, cómo te proyectas. Por otro lado tenemos la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es la anterior, intra, y esta es la inter, o sea, afuera, con lo demás. Nos faculta para poder advertir cosas que la otra persona, más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Una inteligencia tremenda que logra captar mucho más allá de lo que los demás puedan sentir o saber, y tú lo captas y tú entras en esta persona y entras en esta estructura, entras en esta obra, tú vas más allá, es como un rayo X en el cerebro. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso. Extraversión. La inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con la demás persona. Hey, tú sabes por dónde viene esto, por dónde viene aquello, cómo empatizas, cómo logras unirte y ser con esa persona lo mismo. Y hay una empatía, hay un paralelo, hay un llevarte bien, un estar con el otro. Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se posee la inteligencia interpersonal. Hablando de la inteligencia intrapersonal, la que en el entorno nos comunicamos con otras personas, muy valiosa para las personas que trabajan en grupos numerosos, en dinámicas de grupo, en talleres, seminarios, en enseñanza, etcétera, etcétera. Como última inteligencia múltiple tenemos la inteligencia naturalista. Según Gardner, una de las últimas descubiertas por todos los programas que vemos como Panamá Salvaje, en Panamá, en Historial Channel, Geographic, etcétera, etcétera, todos los programas donde vemos la cultura y la vivencia de los animales, el agro, los árboles, la atmósfera, etcétera, etcétera. Esta inteligencia naturalista nos permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados con el entorno, como por ejemplo las especies animales, vegetales o los fenómenos relacionados con el clima y la geografía. Así tenemos cada una de las inteligencias múltiples en que Gardner nos presenta esta modalidad y que nos sirve para no solo para destacarnos en una u otra, porque todos tenemos de una y otra, unos con mayor énfasis en una inteligencia que otra. Pero a través de estas inteligencias y el estudio de la misma, no solamente profundizamos, sino que la aplicamos en nuestro cerebro y pensamiento, en nuestra lógica y raciocinio, en nuestro obrar, actuar y ejecutar todos los proyectos de nuestra vida. En este tiempo de pandemia y en este tiempo de confinamiento, donde mucha gente no sabe qué hacer frente a una situación X, es bueno dedicarse con profundidad a cada una de estas inteligencias múltiples que yo he explicado aquí hoy, proveniente de Gardner, para que nosotros podamos no solamente tener una idea, un concepto, sino que sepamos por dónde vamos en el camino, no solo para enfrentar situaciones adversas y conflictos, crisis,
sino también para poder aplicar nuestras emociones, nuestros raciocinios, nuestras ideas, pensamientos, nuestros deseos para adquirir una mayor plenitud e ir a lo que dijimos en la charla pasada, al hombre perfecto. Que esta inteligencia que Dios nos ha dado en nuestra naturaleza humana sean instrumentos juntamente con nuestras extremidades motoras y con nuestra cabeza y nuestro pensamiento para hacer cada día más y ser los grandes héroes de nuestra vida humana, de nuestra vida mortal, y los grandes héroes en la transformación de la civilización, de la cultura y de la sociedad. Que Dios te bendiga.